¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Vaya tema el que trataremos el día de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado a partir de cuándo y cómo son esas relaciones entre los gobiernos mexicanos y ese mal, esa losa tan pesada de la nueva industria en el país llamada narcotráfico, pero que tiene una narcopolítica en México? Y hoy trataremos un punto importante de los que hemos leído por ahí, algunos comentarios sobre analistas y otros sobre periodistas que en realidad no tienen la información profunda de lo que sucedió y quienes estuvieron realmente involucrados en la fuga de ese personaje, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. Aquella primera fuga que se dio en el penal de Puente Grande y donde haré un poco de memoria y de historia. Ernesto Zedillo Ponce de León acababa prácticamente de terminar su sexenio. Llegaba al relevo Vicente Fox Quesada, pero se habla de los arreglos tan importantes y aquí daremos cuenta de ellos. Un expresidente como Ernesto Zedillo, un nuevo presidente como Vicente Fox, un secretario de Gobernación en el periodo de Fox, Diodoro Carrasco, priista de origen y que después hizo panista, senador de la República y que en ese momento era secretario de Gobernación, un titular del CISEN, aquel instrumento de investigación y de espionaje en el país, con Jorge Tello Peón, uno de los hombres que tuvieron que ver de manera directa en la planeación de la fuga del Chapo. Un director del sistema de prevención y readaptación social, vaya, fíjese el nombre, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le atribuye a él y a uno de sus parientes, quienes se hablaba de que pasaron las famosas fronteras del penal, pero se sostiene por ahí en inteligencia que fue realmente sacado en la cajuela de un vehículo oficial. ¿Y cómo ve que el secretario en aquel entonces de Seguridad Pública era el que hoy es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Y curiosamente el secretario particular del presidente Vicente Fox Quesada era nada más ni nada menos el hoy secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Vea usted el entretejido de las cosas, el vínculo y tal vez la complicidad de los que hoy están en el gabinete del presidente en turno y que tuvieron que ver, fueron testigos, tal vez tuvieron que ver de manera directa en esa fuga o existieron en la complicidad donde se quiso engañar al pueblo de México, como es costumbre, de que se había fugado de un penal pasando 7 retenes, que suena como película de fantasía, pero esa es la realidad, la que siempre nos han vendido, con aquello de que la verdadera historia o la realidad histórica de los hechos de engaño, gobierno tras gobierno. Pero hay que analizar las cosas bien. ¿Cómo es posible que en la actualidad, en un gobierno donde se habla de transparencia, se habla de honradez y se habla de combatir todo lo que huela al narcotráfico y a los grupos delincuenciales en el país, ¿qué no revisan la historia? Yo los invito a que lo hagan. Un presidente de una Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquel entonces, José Luis Soberanis, que fue omiso totalmente, y por ahí se habla de complicidad al hecho de la fuga del Chapo Guzmán.
un presidente entrante, pero que tal pareciera que se había negociado esta fuga por intereses internos y apoyos económicos a las campañas políticas. Esto no es nuevo, mexicanos. Esto es costumbre que se ha dado. Y también no dejo de mencionar, recuerde usted, y lo hemos dicho muchas veces, que esto se negoció en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y que fue prácticamente una herencia que se le dejó a Vicente Fox condicionada. No olvide que Esteban Moctezuma Barragán era el secretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y hoy, en el gobierno actual, un secretario de Gobernación que apareció, si no involucrado, mencionado en la fuga del Chapo. Un secretario de Seguridad Pública que era el secretario particular del famoso Vicente Fox Quesada. Y un hoy fiscal general de la República que era el secretario de Seguridad Pública del país. Hay que hacer historia, mexicanos, porque se critica, se señala y se descalifica y se ofende. Pero quien no conoce la historia y quien no conoce los hechos que han llevado a los personajes públicos a los cargos que hoy tienen, hay una diferencia en el que está enterado al que solamente señala y critica sin conocimiento de los hechos. Esto solamente se los hacemos saber a los mexicanos. Esto es una red de complicidad entre los gobiernos y funcionarios con la característica, lamentablemente, de esta nueva administración que tal parece que protege a grupos específicos delincuenciales y omite hechos, pero a la vez está contra grupos que tal vez no estén vinculados con todo el caminar de lo quien fue en aquel entonces líder y hoy es el presidente de México. Vaya que hay un serial de cosas que habrá que investigar. No se trata ni de destruir, ni de tratar de envenenar. Se trata de orientar. Se trata de hacerles saber al pueblo de México de dónde vienen las cosas y que tienen una razón de estar donde están. Este es un gobierno que hasta el día de hoy no ha tenido medidas importantes para erradicar el narcotráfico y todo lo que está vinculado con estas prácticas que envenenan al pueblo, que asesinan y que sobre todo vivimos en una inseguridad e incertidumbre enorme. Es innegable, ¿o acaso usted no está enterado que hoy hay 63,000 muertes a 2 años de gobierno de esa cuarta transformación? Hoy las cifras crecen todos los días. Es histórico a nivel mundial la gravedad de la inseguridad en el país y de la gravedad de muertos mexicanos. Ni la Guardia Nacional, un ejército digno y una marina extraordinaria y un cuerpo de pilotos aviadores mexicanos que son prácticamente lo más digno y lo más respetable en el país, los han convertido, y no nos cansaremos de decirlos, de ser un ejército blanco de apoyo con toda una estructura de honor en favor de cuidar al pueblo de México, a la soberanía nacional y proteger la nación, se han convertido en comunes y créame, corrientes, cuidadores, policías en las calles. Aquí la cuestión es
Es un ejército de respeto, es un ejército de mexicanos portando el uniforme de honor, es un ejército a favor del pueblo. ¿O acaso ya se convirtió en un ejército que cuida los intereses del que está hoy en turno o los intereses de quien mandan o los que mandan al que está hoy en turno? No paran las muertes, no paran los asesinatos, siguen creciendo las cifras, aunque ofendan, aunque digan que no es cierto y aunque descalifiquen frente a la verdad, aunque no lo quieran ver. Los que viven una situación en el país de fanatismo a favor de la incompetencia de un gobierno frente a la muerte diaria de hombres y mujeres y un gran desorden que se vive en esta nación.